Muy buenas noches, espero que todos estén bien con la ayuda del Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro amado Señor. Quiero que compartamos un mensaje que tiene mucha actualidad. El Señor realmente interviene cuando el pueblo de Dios invoca su nombre. Cuando el pueblo de Dios en unidad se humilla y busca su rostro, busca su nombre, dejamos de quejarnos y dejamos de tratar de buscar las soluciones en nuestras propias fuerzas y le pedimos, le clamamos a Él que intervenga poderosamente, que meta su mano. Él nos invita a orar por nuestras naciones, por nuestros países. Y hoy queremos ponerle al Señor en sus manos nuestro país, Colombia. Y quiero tratar un solo versículo de la Biblia y sobre ese versículo vamos a trabajar, lógicamente acompañado de muchas escrituras. Segunda de Crónicas 7:14 dice lo siguiente: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Repito, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Cuando Salomón dedicó el templo en Jerusalén, él hizo el templo pensando en una cosa. El anhelo era que Dios se agradara de aquel lugar para que los israelitas tuvieran un lugar a donde acudir y pedirle el favor a Dios. Allí Dios le hablaba diciéndole a Salomón lo que el hombre tiene que hacer para ganar su favor divino. Las mismas cosas que también nosotros podemos poner en práctica. La clave para entender cualquier versículo de la Biblia o de la Escritura, para poder entender este versículo que acabamos de leer, segunda de Crónicas 7:14, y cualquier versículo, hay dos contextos. El contexto inmediato, que son los versículos antes y después de él, cómo ese versículo encaja en la historia general. Y también está el contexto histórico y cultural, cómo el versículo era entendido por su audiencia original a la luz de la historia y su cultura. Si entendemos esas dos cosas, vamos a entender este versículo y qué quería decir Jesús. Debido a que el contexto es tan importante, un versículo cuyo significado y cuya aplicación parecen directos, cuando se cita de forma aislada, puede significar algo significativamente diferente que cuando se toma en el contexto. Cuando abordamos segunda de Crónicas 7:14, primero debemos considerar el contexto inmediato. Después de que Salomón dedicó el templo, el Señor se le apareció y le dio algunas advertencias y garantías. Cuando Salomón construyó el templo para el Señor, en el templo Salomón tuvo la fortuna de hablar con el Señor. Y el Señor le dijo estas palabras a Salomón, segunda de Crónicas 7:12. O sea, vamos a leer dos versículos antes. Dice: luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande las langostas para que devoren las cosechas, o envío plagas entre ustedes. Pero, y ahí hay un pero, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mi esposa restaura. ¿Qué es restaurar? Restaurar es convertir un objeto, llevarlo a su estado original. El objeto tenía un estado que con el tiempo se deterioró. Restaurar es devolverle esa hermosura, devolverle esa frescura, devolverle esa identidad para la que fue hecho ese objeto. Y él dice: restauraré su tierra. El contexto inmediato entonces de segunda de Crónicas 7:14 muestra que el versículo está relacionado con Israel y el templo de Israel. Y el hecho de que de vez en cuando Dios podría enviar un juicio sobre la tierra
en forma de sequías, de langostas, de pestes, cuando el pueblo no quería hacerle caso a Dios. Unos versículos más adelante, Dios dice esto, ya vimos que en el 12 y el 13, Jesús se le aparece a Salomón, habla con él y le dice toda la situación del templo y le dice que si el pueblo no le obedece, que él va a mandar situaciones duras para el pueblo, pero si el pueblo que lleva su nombre se humilla, busca su rostro, ora, se aleja de sus perversas actividades y lo busca de todo corazón, él restaurará la tierra. Y vamos ya más adelante, ya leímos antes, ahora leamos después, en el 2 de Crónicas 7:19 dice, sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los decretos y los mandatos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces yo desarraigaré al pueblo de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados. Preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, quien los sacó de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón les envió tantas calamidades. Sin duda, Salomón entonces habría reconocido esta advertencia como una reiteración de Deuteronomio capítulo 28, que yo espero que ahorita al finalizar Rubí nos lea ese capítulo 28 de Deuteronomio al finalizar toda la charla, porque si lo leo ya de pronto nos salimos de contexto o no alcanzamos a toda la enseñanza. Ojalá tengamos el tiempo de leerlo y si no queda de tarea. Del 1 al 14 de Deuteronomio 28, del 1 al 14, habla de lo que le pasará a los hijos de Dios si obedecen a Dios. Pero del versículo 15 en adelante habla lo que le pasará al pueblo de Dios si se apartan de Dios. Y ahorita esperamos que lo podamos leer. Dios había concertado un pacto con Israel y había prometido cuidarlos y hacerlos prosperar mientras le obedecieran a él. La obediencia clave. También prometió traer maldiciones sobre ellos si no le obedecían. Ahora, Dios maldice, Dios castiga las consecuencias del pecado. La maldad, el mal está en el mundo. Si el hombre no obedece a Dios, si el hombre le da la espalda a Dios, queda a merced del enemigo de este mundo. Como lo dice primera carta de Juan, en el capítulo 4, no me acuerdo el versículo, dice, el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Y el que no lo quiera creer a la Biblia, prenda los noticieros, prenda la radio, vea las redes y se dará cuenta que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Dios mandó todas esas calamidades al mundo? No. El hombre, el mundo le dio la espalda a Dios. Por eso dice, si el pueblo que lleva mi nombre me busca, se humilla, se vuelve a mí, o sea, deja sus malos caminos, le da la espalda al antagónico de Dios, yo restauraré su tierra. Debido a la relación de pacto, había una correspondencia directa entre la obediencia y la prosperidad y la desobediencia y las dificultades. Ese Deuteronomio 28 detalla las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. De nuevo, la bendición divina y el castigo divino estaban condicionados a la obediencia y a la desobediencia. Vemos esta bendición y maldición bajo la ley desarrollarse en el libro de Jueces. El capítulo 2 de Jueces se conoce a menudo como el ciclo de los jueces. Israel caería en pecado y Dios enviaría a otra nación para juzgarlos. Israel se arrepentiría e invocaría al Señor. El Señor levantaría un juez para librarlos. Servirían al Señor por un tiempo y luego volverían a caer en pecado y el ciclo continuaría. Mire, ojo con esto. El Señor levantará un juez para liberar al pueblo de Israel. Y es el Señor el que pone y quita jueces. En ese tiempo eran jueces, eran reyes. En este tiempo son presidentes, son gobernadores, son ministros. El Señor que pone y quita. Pero cuando el hombre le da la espalda a Dios, el Señor deja que se monte cualquier persona
y van a ser cautivos y van a ser serviles. El pueblo de Israel estuvo bajo el dominio babilónico, estuvo bajo el dominio egipcio, después bajo el yugo de los romanos, porque desobedecían a Dios. Pero si el pueblo de Dios obedece a Dios y le busca de todo corazón y le pide que les levante un juez digno de gobernar a su país, a su nación, Dios levantará a ese hombre y servirán al Señor por un tiempo hasta que luego el pueblo vuelva y caiga en pecado y el ciclo continuará. Y eso pasó con el pueblo de Israel y sigue pasando. En 2 de Crónicas 7, el Señor simplemente le recuerda a Salomón el acuerdo previo. Si Israel obedece, serán bendecidos. Si desobedece, serán juzgados. El juicio está destinado a llevar a Israel al arrepentimiento. Y recuerde que la palabra arrepentimiento en griego se escribe metanoia. Meta es cambio, noia viene de nous, mente, cambiar la manera de pensar. Por eso en Romanos, a mí me fascina ese texto de Romanos 12, 1 al 2. Dice, no se amolden a las condiciones del tiempo presente, no vivan de acuerdo a las cosas del mundo presente, del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y puedan conocer la voluntad de Dios. No es la que está ofreciendo ahora el mundo, no, esa no es la voluntad de Dios. Él dice lo que es bueno, agradable y perfecto. El arrepentimiento. Dios le asegura a Salomón que si se humilla, si oran, si arrepienten, entonces Dios lo librará del juicio. Mire lo que dice que lo acabamos de leer. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y me buscan de todo corazón, buscan mi rostro y se convierten, yo restauraré su tierra. El juicio de Dios de su pueblo durante épocas de decadencia moral, apatía espiritual y transigencia con el mundo es sequía, aridez, pestilencia y aflicción cuando el hombre está separado de Dios, cuando el pueblo de Dios. Ahora, hay una cosa aquí. Si el pueblo que lleva mi nombre, oiga pues lo que dice, si el pueblo que lleva mi nombre, ¿cómo se llama nuestra religión? No es católica. Nosotros somos cristianos. Las grandes religiones son el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo, ¿sí o no? Nosotros somos cristianos, cristianos católicos, ¿sí o no? Ahí está el apellido. Nuestra religión es cristianos católicos. Hay cristianos no católicos, evangélicos, ¿sí o no? Nosotros somos cristianos católicos, pero primero somos cristianos. ¿Cristianos viene de qué? ¿De quién viene cristianos? De Cristo. Que acuñó en un pueblo llamado Antioquía en el primer siglo a los seguidores de Cristo y de una manera despectiva. Ahí van esos cristianos. ¿Ya? Y entonces ahora entendemos Crónicas. Si el pueblo que lleva mi nombre, ¿cuál es el pueblo que lleva el nombre de Dios? ¿Sí o no? Los cristianos. Se humilla, ora, me busca. No esperemos que los que no llevan el nombre de Dios busquen a Dios para pedirle a Dios que sane la tierra, que restaure la tierra. No, es un oficio que Dios nos dejó al pueblo que lleva su nombre. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca de todo corazón, se arrepiente, deja sus malos caminos, se vuelve a mí, yo los miraré desde el cielo, escucharé, los oiré y restauraré su tierra. Versículo 13 dice, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes. La promesa de Dios, aunque originalmente se la dio a Israel, es pertinente porque igual para su pueblo de cualquier generación, después de experimentar un juicio, satisfaga las siguientes 4 requisitos para el avivamiento de la vida espiritual. Si el hombre satisface estos 4 requisitos, habrá restauración. El propósito santo de la bendición de Dios para su pueblo, como lo dice Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios
para que sus pecados sean borrados. Y los 4 requisitos, les vuelvo a leer el pasaje de Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hay 4 requisitos. 4 requisitos. El primero es humillarse. Humillarse. El pueblo de Dios debe reconocer sus fracasos, expresar arrepentimiento por su pecado y renovar su compromiso a hacer la voluntad de Dios. El primer paso para ganar el favor de Dios es humillarse delante de su presencia. Reconocer, como lo dice el Salmo 100, conoced que el Señor es Dios vuestro. Él nos hizo y no nosotros mismos. Somos ovejas de su prado, somos su pueblo, somos de Él. Entrad por sus puertas agradecidos, por sus atrios con alabanza. Humillarse, reconocer que Él es nuestro Dios, nuestro Creador, que somos sus hijos y que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. El arrepentimiento, que ya sabemos que es cambio de mentalidad, es más que un simple remordimiento, mis queridos amigos. El arrepentimiento no es un remordimiento pasajero. Es un sentimiento de dolor por nuestros pecados. Es una actitud que reconoce nuestra enorme necesidad de Dios. Eso es arrepentimiento. Y la renuncia a nuestros propios intereses es darle la vuelta total al hombre, al mundo y atinarle a Dios. El arrepentimiento ha sido el mensaje central de Jesucristo, de Dios mismo. Desde el principio de las Escrituras ha sido el mensaje recurrente de Dios. Desde que el hombre se rebeló, el Señor ha estado llamándolo al arrepentimiento con el fin de salvarlo de la condenación eterna. Así vemos a los profetas del Antiguo Testamento exhortando al pueblo a arrepentirse de sus pecados y a volverse a Dios. Luego en los evangelios vemos a Juan el Bautista también haciéndolo. Mateo 3:2 dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios siempre está llamando al arrepentimiento. Y meses después de esas palabras de Juan el Bautista, es el mismo Jesús el que habla de arrepentimiento. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios siempre llamando al hombre al arrepentimiento. Luego los apóstoles continuaron predicando el arrepentimiento de pecados. En Hechos 2:38 Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aún el apóstol Pablo predicó este mensaje durante su ministerio, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Cuando entendemos el poder del arrepentimiento, de lo que está hablando el Señor, arrepiéntanse. Recuerden que arrepentirse es cambiar la manera de pensar, darle un vuelco total a nuestras estructuras mentales, a las estructuras que hemos servido como serviles al mundo, a las cosas del mundo y atinarle a Dios. Por tanto, si queremos ganar el favor de nuestro Dios, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de su presencia, ya que no puede despreciar a un corazón contrito y humillado. ¿Recuerdan el Salmo 51 que se les ha leído varias veces cuando Salomón pecó con Betsabé, ¿cierto? La mujer de Urías Eteas, que toda la situación que sufrió Salomón por esa infidelidad y por ser autor intelectual de la muerte de su amigo Urías, David, perdón, ¿yo quién dije? Es David, el hijo de Salomón, perdón, estoy aquí, me estaba leyendo con Salomón, gracias amor. David. Entonces David escribe este Salmo 51 y en el versículo 17 dice algo muy tremendo. Es que arrepentimiento y humillación no es simplemente ritos. Señor, entonces voy a prender esta velita porque estoy arrepentido. Señor, me voy a ir de rodillas hasta palparte porque estoy arrepentido. Señor. No. David lo entendió muy bien en este versículo 17, que es el arrepentimiento. David le dijo, Señor, yo te daría ofrendas, sacrificios, lo que tú quieras. Te sacrificaría miles de terneros, de cebados,
de toros, te daría holocaustos, te daría muchas ofrendas. Pero Señor, yo sé que no es lo que te agrada. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un espíritu contrito, un corazón humillado, no desprecias tu Dios. Cuando dice humillados es que entendamos que nos duela pecar, como lo dicen los padres de la iglesia, nos duela ofender a un Dios tan bueno, que ha sido tan bondadoso. El arrepentimiento, la humillación es de corazón, tener un corazón contrito, humillado, quebrantado delante de Dios por lo que hemos hecho, como individuos y como nación. Porque cuando usted lee a Nehemías, Nehemías le pide perdón a Dios por sus pecados. Señor, perdóname mis pecados. Después dice, Señor, te pido perdón por los pecados de mi familia. Y después le dice, Señor, te pido perdón por los pecados de mi nación. Porque yo también soy parte de mi familia y de mi nación. Y le debo pedir a Dios perdón por los pecados del mundo. Perdónanos. Por eso las canciones que cantamos era pidiéndole perdón a Dios por nuestro país, por nuestra nación, por nuestra familia. Humillarse delante de Dios y de su palabra significa reconocer la propia pobreza espiritual. Leamos otra vez el Salmo 51:17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. El segundo elemento que vamos a ver es orar. ¿Sí o no? Humillarse, después orar. El pueblo de Dios debe clamar a Él desesperado por misericordia y debe depender completamente de Él y confiar en Él para su intervención. Creer que Él puede intervenir. Si tú no crees que Dios puede intervenir, no Dios que va a intervenir, no, Dios sí puede intervenir. O Dios no se mete en esas cosas como dicen algunos, sí se mete en esas cosas. Dios puede hacer intervenir poderosamente porque es que aquí lo está diciendo. Si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, me busca de todo corazón, deja sus malos caminos, yo oiré desde el cielo y restauraré su tierra. El segundo paso para ganar el favor de Dios es orar, invocando el nombre de Dios. Cuando yo hablo tan energético, no es que esté bravo. A mí me emociona a veces esa emotividad enérgica. Muchas personas que pertenecen a otras religiones invocan el nombre de sus ídolos, pero estos no lo escuchan, no los escuchan porque no existen. Sin embargo, el mal, el enemigo de Dios, toma todas estas oraciones y todas estas cosas y provoca caos y destrucción, porque su enemigo el diablo, dijo Jesús en 2 de Pedro capítulo 5, ha venido para matar, robar y destruir. Y si le damos las llaves, Él lo va a hacer. Y no podemos ser tan incautos, porque hay muchos orando a ídolos. Hay muchos orando en rituales que no son cristianos, de idolatría, de santerismo, de chamanismo, trayendo e invocando fuerzas oscuras y está comprobado. Y el pueblo de Dios callado. No, debemos orar para romper toda esa situación que se está queriendo montar en nuestro país, porque si mi pueblo, somos nosotros los responsables de orar para que Dios intervenga poderosamente. Otros son enseñados para que oren en nombre de algún ángel o santo, pero la Biblia es clara al decir que solamente debemos tener un solo Dios y un solo intercesor, y este es Jesús. Porque hay un solo Dios, dice 1 Timoteo 2:5, y un solo mediador entre Dios y los hombres, no intercesor, mediador. Jesucristo, hombre. Sabemos que María es intercesora por gracia, pero estamos hablando de mediación. El único que puede hacer una mediación entre los hombres y Dios es Jesucristo, porque Él fue el que medió y el que rompió el muro que nos separaba de Dios con su muerte y resurrección. Ahora María intercede por nosotros ante su Hijo Jesucristo. El mismo Jesús enseñó que cualquier cosa que pidiéramos, lo pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús. Juan 14:13. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo haré, dice Jesús. Por tanto, la clave para invocar el favor de Dios está en pedir en el nombre de Jesús y lo que el hombre que se arrepiente
tiene que hacer es invocar el nombre de Jesús para que sus pecados les sean perdonados. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se llama Jesucristo. La oración debe ser ferviente y constante hasta que Dios responda desde el cielo. Recordemos que en el capítulo 6, del versículo 5 y siguiente, el Evangelio de Mateo, no lo voy a leer, Jesús enseña sobre la oración y nos enseña varias situaciones acerca de la oración. Léanlo. Cuando oren, no sean como los paganos que piensan que por más hablar van a ser más escuchados, y tampoco lo hagan en público haciendo bulla, laraca. No, cuando tú ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a solas al Señor que está en lo secreto. Y el Señor que oye lo que hablas en secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, dile, Padre nuestro, que está, y empieza a enseñar la oración que tiene tanto poder, que es el Padre Nuestro. Los que quieran entender el Padre Nuestro en este mismo canal, en el cual estás escuchando este texto, esta enseñanza, puedes entrar y está todo el Padre Nuestro explicado, paso por paso. En Lucas 18:1-8 dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarle que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Ay, no, es que, y hay que orar, sí, y desde ahora hasta el 29 de este mes, que Dios intervenga poderosamente en el país, por todo lo que está pasando en el orden público y por todo lo que esperamos que suceda con la bendición de Dios por nuestra nación. Y entonces dice, había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios. Oiga, no tenía temor de Dios, ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso. Eso lo está contando Jesús. Hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente. Ay, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor Jesús dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él de día y de noche? Seguirá aplazando su respuesta. Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Somos esas personas. El tercero dice, buscar mi rostro. El pueblo de Dios debe volverse. Como hay personas que a veces toman las cosas literal, buscar su rostro no es ir a buscar una laminita ni una estatua para ver el rostro de Jesús. Él no está hablando de un rostro en una estampita. El pueblo de Dios debe volverse diligentemente a Dios con todo el corazón y anhelar su presencia y no simplemente tratar de escapar de la adversidad. Segunda de Crónicas 19:3 dice, sin embargo hay algo bueno en ti porque quitaste los postes dedicados a la diosa Acera por todo el territorio y has decidido buscar a Dios. Hay que deshacerse de esos ídolos, de esos dioses que tenemos, porque seguimos teniendo dioses. Seguimos endiosando personas, endiosando objetos, endiosando ritos y estamos quitando la mirada del único Dios. Hay que buscar el rostro de Dios, el rostro de nuestro amado Jesús. Primera de Crónicas 16:11 dice, busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Isaías 55:6-7 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y se alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor, eso es buscar su rostro, para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Y el cuarto elemento, convertirse de sus malos caminos. El pueblo de Dios debe arrepentirse genuinamente. Oiga lo que estoy diciendo, genuinamente. Al apartarse de los pecados específicos y de toda forma de idolatría. La idolatría no se basa solamente en objetos,
Yo puedo ser idólatra de muchas cosas, de mi trabajo, de mi empresa, de mi familia, de la religión. Yo puedo ser idólatra de la religión y no ver al Dios de la religión. Y quedarme defendiendo la religión y peleando por la religión sin ver al Dios que está en la religión. Por eso Jesús nos llama a una relación con Él, no a una religión. La religión simplemente es un vehículo. Renunciar a la conformidad al mundo y acercarse a Dios para buscar misericordia, perdón y purificación. Finalmente, para ganar el favor de Dios es convertirse a Él. La palabra conversión, ahora hablamos de arrepentimiento en griego, vamos a hablar de la palabra conversión, metamorfosetas. Ya viene la palabra metamorfosis, conversión es cambio de forma, meta es cambio, morfo, forma. Metamorfosis es cambiar la forma, convertirme a Dios, darle la espalda total al viejo hombre, cambiar mi forma, a nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Con tanta razón, 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, el que cree en Cristo, el que ha recibido a Cristo y se ha arrepentido, ya se ha convertido, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. La conversión es el resultado de un verdadero arrepentimiento. Cuando tú has cambiado las estructuras mentales realmente. Héctor, ¿y cómo las cambio? Sencillo, mi querido amigo, con la palabra de Dios. Jesús dijo, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra de Dios, y dice en Juan 15:3, creo que es, o 7, ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he dicho. La palabra de Dios limpia, purifica, cambia mis estructuras mentales y empiezo a ver con los ojos de Dios. Después que el hombre se arrepiente de sus pecados e invoca el nombre de Jesús pidiendo perdón por ellos, el Señor perdona toda maldad. Pero a partir de ese momento, debe iniciar una vida de obediencia, santidad y adoración delante de Dios. Repito, después de que se arrepienta, debe vivir una vida de obediencia, santidad y adoración delante de Dios. Por eso Pedro decía en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La obediencia a Dios trae una gran bendición a nuestra vida. Y como salvos por la sangre de Cristo, debemos vivir como tales personas. Segunda de Crónicas 29:6-11 dice, nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor, nuestro Dios. Abandonaron al Señor y al lugar donde Él habita le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario de Dios de Israel. Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objetos de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos e hijas, esposas fueron capturados. Pero ahora hay un pacto con el Señor Dios de Israel para que su ira feroz se aparte de nosotros. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido a usted y a mí para que estén en su presencia, le sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él ofrendas. Jeremías 25:5 dice, todas las veces el mensaje fue, apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. Zacarías 1:4 dice, no sean como sus antepasados que no querían escuchar, ni prestaron atención cuando los antiguos profetas les dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos, abandonen todas sus prácticas malvadas. No hicieron caso. Y mire lo que sucedió con el pueblo de Israel. Y el templo que tanto adoraba Salomón fue destruido por su terquedad. Hebreos 4:16 dice, así que acérquese con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, con toda confianza,
Vamos a acercarnos cada uno de nosotros con toda confianza al trono de la gracia, eso dice Hebreos 4:16. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos, y es en este momento. Lean Hebreos 4:16 toda esta semana, metas ese texto en la cabeza y busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Volvamos a leer segunda de Crónicas 7:14. Entonces dice el Señor, yo oiré, perdonaré sus pecados, sanaré, restauraré su tierra. Cuando se cumplan estas 4 condiciones que les acabé de enseñar, que están en esa segunda de Crónicas 7:14, para el avivamiento y la renovación, entonces se cumplirá una triple promesa de Dios en ese avivamiento. Dios calmará su ira contra el pueblo, escuchará su clamor desesperado y estará atento a su oración. Como resultado del arrepentimiento, del invocar el nombre de Jesús para perdón de pecados y una auténtica conversión, viene la respuesta de Dios. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Usted tiene que cumplir con estas 4 que le acabé de explicar hace ratico. Y la respuesta de Dios es, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré, restauraré su tierra. Lo primero que Dios promete es oír desde el cielo nuestro clamor y perdonar todos nuestros pecados. Por causa de nuestros pecados estamos alejados de Dios, pero si nos acercamos a Él en arrepentimiento y confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, toda nuestra vida cambiará. No importa cuán destruido se encuentre el hombre o el país por causa del pecado, Dios promete restaurar nuestra vida, sanar nuestra tierra. Este es el resultado final del Evangelio: perdón de pecados, restauración de vida del hombre, hasta darle la vida eterna. Haciendo todo esto, ganaremos el favor de Dios. En otras palabras, la primera evidencia de avivamiento es que Dios comienza a oír. Yo oiré desde el cielo. ¿Qué va a oír? La oración. Y a responder desde el cielo a esa oración. Pero mire qué contraste, que la oración y el arrepentimiento, cumpliendo estas 4 elementos, estas 4 acciones que les acabé de enseñar, hace que Dios nos escuche. Qué antagónico a lo que dice Isaías 59, 1 al 2. Mire, no crean que se ha cortado la mano de Dios como para salvar, ni tampoco se ha vuelto sordo como para no oír. Es que los pecados cometidos por ustedes han creado una barrera entre ustedes y su Dios, han hecho que Él se cubra la cara y no los quiera ver. El pecado no permite que Dios nos escuche, nos oiga. Y aquí dice que si cumplimos con estos 4 elementos, entonces Dios dice, yo oiré desde el cielo su oración. Oiré desde el cielo. Segunda de Crónicas 7:15 dice, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar con fe. Muestra compasión entonces por su pueblo. El Salmo 85, versículo 4 dice, ahora restáuranos otra vez, oh Dios, de nuestra salvación. Aparta tu enojo de nosotros una vez más. ¿Seguirás enojado con nosotros para siempre? Extenderás tu ira a todas las generaciones. No volverás a darnos vida para que tu pueblo pueda alegrarse en ti. Muestra nuestro amor inagotable, oh Señor. Concédenos tu salvación. Salmo 102, 1 al 2 dice, es la oración de quien está abrumado de problemas y se desahoga en el Señor. Dice, Señor, oye mi oración. O sea que usted puede utilizar los salmos para orar. Oye mi oración, escucha mi ruego. No te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo. Jeremías 33:3. De una manera muy jocosa, algunos dicen, el teléfono de Dios. Llámame y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Llámame. ¿Cómo lo llamo? Por la oración. Y yo te responderé, estaré atento, mi oído. Joel 2:12 al 13 dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Ojo,
elementos, entrégueme su corazón, acérquese con ayuno, llanto que es quebrantamiento, arrepentimiento total, y luto es, Señor, hemos pecado. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Eso tiene un elemento tremendo, ese versículo 13, cuando dice no se desgarren la ropa en su dolor. Ellos pensaban que por cumplir un rito de romperse la ropa, echarse cenizo en la cabeza, no, y algunos ahora ya no se desgarran la ropa ni se echan ceniza, sino que creen que prendiendo una velita, que caminando descalzos, que caminando de rodillas por piedras, que dándose latigazos, que mandando a hacer novenas, que comprando unas tempitas, que haciendo esto. No se desgarren la ropa en su dolor. A mí eso la verdad, eso no me descresta. Sino desgarren sus corazones. Por eso David le dijo, Señor, yo te daría ofrendas y holocaustos en el versículo 16 del capítulo 50, del Salmo 51. Pero eso no es lo que te agrada, yo ya lo sé, yo ya lo había leído, Señor. A ti lo que te interesa es un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado, no desprecias tu Señor. Y sigue diciendo el Salmo, Joel 2:13 dice, regresen al Señor su Dios. Eso es lo que Él quiere, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y de no castigar. Después dice, Dios perdonará a su pueblo. Lo primero es orar. Entonces, si oran, ¿qué va a pasar? La segunda, Dios va a escuchar, va a oír nuestra oración y segundo, va a perdonar. Lo limpiará de sus pecados y restaurará entre ellos su favor. Presencia, paz, verdad, justicia y poder vendrán sobre nosotros. Salmo 85, 9 al 13 dice, sin duda, la salvación de Dios está cerca de los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. El amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brota desde la tierra y la justicia sonríe desde los cielos. Sí, el Señor derrama sus bendiciones y nuestra tierra dará una abundante cosecha. La justicia va delante de él como un heraldo, preparando el camino para sus pasos. Jeremías 33, 7 al 8 dice, restableceré el bienestar de Judá e Israel y reconstruiré sus ciudades. El Señor lo puede hacer en nuestro país. Los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. Pero tenemos que levantarnos como nación. Oseas 10:12 dice, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Esta sí es bonita. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Los hijos de Dios también deben ser sagaces, inteligentes y no unirse con los incrédulos, con los que son antagónicos a Dios. Y la tercera regalo que nos da el Señor, después de que nos arrepintamos, lo buscamos de todo corazón, nos humillemos y dejamos nuestros falsos caminos, es Dios restaurará su tierra. Su tierra, al derramar otra vez la lluvia, favor, bendición, habrá sobre la tierra. El Espíritu Santo llenará. Habrá un despertamiento espiritual entre el pueblo del pacto y espiritual entre los perdidos. Salmo 51, 12, 13 dice, restaura en mí la alegría de tu salvación, le decía David a Dios, porque había perdido la alegría por el pecado. Y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñará a los rebeldes sus caminos y ellos se volverán a ti. Oseas 5:15 dice, entonces regresaré a mi lugar
hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Dios sabe eso. Oseas 6:3 dice, oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Qué bonito todo este mensaje tan hermoso de ese solo versículo 14 de Segunda de Crónicas 7. Se los digo y yo sé, y el Señor sabe que no les estoy mintiendo. A las 4 de la mañana del día de hoy, yo no tenía nada preparado para hoy, les iba a presentar otra cosa. Y me desperté con ese versículo en la cabeza. Pero además de ese versículo venían otros textos y otros textos que alimentaban ese versículo. Le decía, Señor, le decía en oración, Señor, esto es lo que quiere que enseñe hoy. Yo no estoy en peliculado, yo no tengo FM con Dios, ni directo con Dios, no. Le estoy diciendo que sentí en mi corazón que el Señor me daba ese impulso en el corazón. Él no me habló audiblemente para no decir, para que no se imagine. No. Yo sentí en mi corazón, me desperté con ese versículo y quise preparar este tema para nosotros en esta noche. La conclusión, si queremos ganar el favor de Dios, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, invocar el nombre del Señor Jesús para salvación, convertirnos a su santo evangelio, humillarnos delante de Él, dejar nuestros caminos de maldad, alejarnos de los que no buscan de Dios, no asociarnos con la maldad. Si hacemos eso, Dios nos escuchará desde el cielo, perdonará nuestros pecados y restaurará nuestra tierra y nos dará una nueva vida, una vida eterna. Padre, gracias. Yo creo firmemente en ti. Creo firmemente en tu poder. Creo firmemente en tu favor, Señor. Después de la canción, yo creo que hay tiempo para que Rubí nos haga la lecturita. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo por cada uno de nosotros. A las personas que quedan, que les queda el video, que lo escuchan después, les invito a que lean todo el capítulo 28 de Deuteronomio. Ahora vamos a leer una parte nomás, después de la canción de alabanza. Vamos a cerrar con esta linda canción y rematamos nuevamente con la oración final. Vamos a cerrar con esta oración, pero quiero parar la grabación.